Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. A toda la audiencia y compañeros del Foro Cepa, en este programa, precisamente ya el 28º, como lo está mencionando el compañero Asdrúbal. Sí, y pues ya el calendario nos va marcando fechas importantes en el calendario cívico, fechas importantes para el quehacer artístico cultural. Estas fechas son muy bonitas, Lalo, dentro de nuestro ambiente gremial, vamos a decirlo así, porque todo el mundo está trabajando. Todos, ya seas artista de las letras, estás haciendo poemas, declamaciones para los cierres de fin de año, ya sea que seas escritor, andas en presentaciones de libros, en ferias de libro que de repente hacen las editoriales, que hacen las mismas librerías para aprovechar los aguinaldos y las ferias de fin de año. Si eres músico, no se diga, todos, la Pepsi, la Coca-Cola, todas las grandes empresas tienen su posada y tienen música en vivo. Y, por ejemplo, el día de ayer a mí se me hizo algo muy, muy bonito. Me tocó ir a un lugar a cenar y había música en vivo. Y era una pareja, yo creo muy posiblemente de esposos, la verdad no me acerqué a preguntar, pero un vocalista, el vocalista hombre, la vocalista mujer, y los dos pues ya bastante entrados en edad. La verdad no los conozco, no sé cuál sea su orden de contrataciones, pero cantando canciones navideñas. Y bien ensayadas, que las tienen con un inglés estupendo, pero que son incluso hasta pequeñas labores, pequeños oficios que son de temporada, que solamente ocurren en estas épocas del año. Y pues no sé, que afortunadamente para los artistas, los artesanos, las personas dedicadas al arte y la promoción cultural, pues nos mantienen en un momento de alta producción y de alta ocupación, que es lo importante. ¿Qué opinas de esta breve reflexión, compañero? Nuestra esfera de Occidente, y siempre nos trae esos recuerdos, ¿no? De que la infancia, las piñatas, las posadas, no sé. Por lo menos a mí me tocó pasar toda esa temporada. Pero después ya vienen reflexiones posteriores en cuanto a lo que es el significado de la Navidad, en cuanto a separarla religiosamente de conceptos sociales, como lo puede ser la mercancía, ¿no? El comercio. Los niños inteligentes también, ¿no? Que comienzan a pensar pues respecto a que si el Santa Claus es veraz, si no es veraz, si los Reyes Magos, etcétera. Pero la Navidad siempre adquiere un sentido profundo, porque como que siempre es necesario ese pedazo de cena o ese pavo, que incluso hasta 2 o 3 que se junten en las más míseras condiciones de calle, pues tienen su velita y su Navidad, ¿no? O sea, de todo hay en este mundo, de todo hay ese festejo y ese abrazo universal, ¿no? Pero me hace pensar también en los desarraigados, ¿no? En esta gente desarraigada, paria, que está en ese espacio también, de alguna manera celebrando este festejo tradicional, y que a veces está bajo el puente de un río. El que los artistas graben y canten canciones navideñas y saquen pues su disco navideño, eso sí es exclusivo de tu generación, que comenzó con la Segunda Guerra Mundial, que fue como una manera de mantener a los soldados próximos a sus casas, próximos a sus hogares, como una manera de, digamos, levantar el espíritu navideño dentro de las trincheras. Entendamos que eran las trincheras. Lo que hicieron fue decirle a artistas populares de la época
entendamos Marilyn Monroe, Elvis Presley, que creo que ese fue un poquito posterior, pero bueno, a quien fuera el artista popular de la época, oye, fíjate que en tal región es muy popular esta canción navideña, este villancico, cántalo en tu versión, y en esta otra, este otro villancico, cántalo en tu región, en tu versión de rock and roll. Y se iban haciendo compendios de villancicos y se lo mandaban a los soldados, pues para que apaciguaran un poco o rellenaran esa necesidad de época con esas canciones. Y es algo que, si bien ahorita no dudo que alguna que otra disquera saque su disco navideño, la verdad es que ya las generaciones posteriores no nos hace ilusión escuchar el disco navideño de Lady Gaga o de... Pero en toda esa época dorada de la generación X, pues claro que sí hubo que el disco de Timbiriche, que el disco de no sé, de Magneto, de Flans, de quien se te ocurra. Yo te juro que podemos ir a un tianguis de discos y ver que todo mundo sacaba su disco navideño. No dudo a que a lo mejor acá Canas quiera participar en la opinión que a Metallica haya sacado su disco navideño. Sí hay. ¿Sí hay? Hay discos navideños rockeros, y pesados también. Yo los he escuchado. Y fíjate que lo que estás mencionando de las guerras también, porque sí es conmovedor ver que en la Segunda Guerra Mundial hay un capítulo de receso de armas entre soldados alemanes y soldados aliados. Entonces nada más es así como para la Navidad, e incluso ambos bandos alcanzan a escuchar su festejo navideño. De lo cerca que sí, es impresionante. Y están ahí, pues, con los bastimentos que consiguieron para su Navidad. Y en cuanto termina la tregua, ¡paz!, ¿no? La carnicería del combate, y luego cómo queda después eso. Entonces, me llama la atención porque se trata más que nada como de una tregua de naciones cristianas en beligerancia, ¿no? Pues y pensar, o sea, ¿por qué pasan estas cosas, no? O sea, el absurdo de las guerras. Y ustedes han de decir, no, pero ¿por qué piensan estas cosas? Cuando es Navidad solo piensan estas cosas, ¿no? Pero bueno, son épocas del año en que mueven a pensar a veces quizá la condición absurda del hombre. ¿Qué buscamos? ¿Cuál es el fondo del poder en todo esto? ¿O cuál es la verdadera raíz del poder para que naciones combatan y finalmente se den cuenta que es un absurdo? Pero nosotros no tenemos una más mínima idea de pensar esto si no estamos en la mentalidad del que está en el combate, como fueron las dos guerras más terribles que ha habido hasta ahorita. Fueron las dos guerras del siglo pasado, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y esto viene a colación porque te digo, recuerdo estas treguas que había entre naciones cristianas en épocas de Navidad. Sí, pues de hecho esos son, Lalo, de hecho a mí me dio risa, y perdón, a veces me río de cosas que ya después de que lo reflexionas resultan ser muy crudas. Eran dos naciones o dos frentes cristianos beligrantes entre sí. Era o la Segunda Guerra Mundial fue una guerra política, no tenía un trasfondo religioso, que ya por colateralidad lo puedas relacionar y tal vez por ahí encontrar fuentes
que reforzaran la guerra a través de creencias religiosas es otra cosa. Pero la Segunda Guerra Mundial per se no fue una guerra religiosa, fue una guerra política. Y lo mismo que tú dices, ya cuando vemos a situación filosófica, cuando las guerras son religiosas, pues entiendes que hay una parte del hombre entregado en el campo de batalla, que es el espíritu, la espiritualidad, la fe. Pero cuando es una guerra política, las cosas que están ocurriendo dentro del campo de batalla pues no son más que obra de otros hombres. La guerra política es o debería de ser estudiada de forma diferente a cómo se estudia la guerra religiosa, por el puro y simple sentido de que ahí hace falta algo, por lo menos a nivel cognitivo hace falta algo que está ocupando otra cosa que ocurre por la ley del hombre. Nos estamos extendiendo un poco, todo eso dan estas fechas para reflexionar. Vamos a un pequeño corte y volvemos con esto que es Foro Cepa Radio, especial de Navidad. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Y continuamos, queridos amigos de Foro Cepa Radio. Este programa, pues yo creo uno de dos, porque además siempre se viene Navidad pegado con Año Nuevo, que son pues a lo mejor dos fechas muy próximas y que tienen que ver con esto que podemos decir pues el lado espiritual, ¿no?, del ser humano, y que nos hace reflexionar en temas sobre por qué nos enfrentamos en guerra, por qué tenemos esa necesidad de espíritu que a veces llenamos con discos navideños, por qué existe la Navidad. Estamos haciendo un radio ensayo sobre la Navidad y sobre la actualidad de la Navidad, podríamos describirlo así. Y pues Lalo estaba haciendo una reflexión sobre pues lo que son ¿cómo dijiste tú? Las treguas por festejos, ¿no? Que la Navidad es tan poderosa que puede lograr periodos de paz entre naciones en conflicto, que es algo que toda la humanidad per se procura hacer todo el tiempo y falla estrepitosamente todas las veces, porque desgraciadamente el ser humano es un ser en conflicto. Ojalá que uno de los mejores aspectos que tengamos en el mundo en esta época navideña es que se calmen los hijos de Abraham un rato allá entre Palestina e Israel, porque ese es un conflicto muy antiguo y allí sí es una guerra que tiene que ver con lo político, pero también con lo religioso, porque ese es un rencor que se traen de hace 5,000 años, desde que Abraham corrió al desierto a Agar y a su hijo Ismael. De ahí viene la nación árabe, porque ya había quedado embarazada Sara, que siendo mayor, y de ahí viene la nación israelita. Entonces ese es el trasfondo religioso, pero después se convirtió en un trasfondo político bélico, como es el que estamos viendo hasta nuestros días. Y yo creo que sí va a haber una paz navideña ahorita entre esas dos naciones, por lo menos ahorita entre palestinos y judíos, ¿no? Calmarse un rato las cosas ahí. Y creo que la mejor religión siento que es
ser buenas personas. Creo que ese es para mí, lo digo en un sentido neutro, usted puede profesar la religión que guste, pero la verdadera religión sería nada más ser buenas personas. Punto. Y esto me hace pensar también en la frase de Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, yo creo que respetar al semejante, practicar menos la hipocresía, porque desde que nació el capitalismo en el mundo, es una germinación de hipocresías. Porque a final de cuentas, los sistemas comercialistas y mercantiles son eso. O sea, el ser humano, e incluso también lo vemos en la Navidad, porque la Navidad se ha convertido en un producto negociable y en un producto de consumo. Entonces, el ser humano en esos parámetros de medición se convierte en una mercancía. Ok, fíjate que ese también es un tema recurrente, sobre todo podríamos decir, del pensamiento moderno, que la Navidad también tiene un sentido de épice del mercantilismo, de cumbre de la capitalización, de la mercantilidad, ¿no? El comercio absurdo, la compra de cosas inútiles, el consumo compulsivo. El día de ayer alguien me mencionó, se nota una ansiedad de la gente por comprar, y que de repente este mundo de las tiendas, este mundo de las decoraciones, este mundo de los intercambios, de los aguinaldos, de las ofertas, de ahora también se viene pegado con la Navidad del Buen Fin. O sea, ya hay una necesidad, tiene que haber ofertas desde noviembre para que el calendario cívico, para que el orden de la vida tenga sentido. Ahora también tiene que haber un Buen Fin que venga antes de la Navidad para fortalecer el consumo. Y también a nivel económico, pues existen las justificaciones, ¿no? De que es bueno para el consumo, de que se crea derrama económica, se solventan empleos, se generan nuevos empleos, que era lo que habíamos dicho, los empleos de temporada, y que tiene otro fin, podríamos decir, positivo, en cuestiones de lo que se mide dentro de la economía. Pero pues también es que estamos comparando el sentido de la fiesta, del nacimiento o del hombre. Podríamos decir que cambió Occidente, o la persona más influyente de Occidente, que para algunos es la representación de Dios en la tierra, para otros es un gran profeta, y para otros pues no es más que otro señor que muy famoso. Pero también estamos festejando el ser buenas personas, como dices, la bondad, la caridad, el hermanamiento, la familia. Sobre todo aquí en México es la familia y la comunidad, ¿no? Estamos festejando que estamos con nosotros y estamos contentos entre nosotros. ¿Por qué tenemos que perder este valioso tiempo o esta valiosa fecha dentro de una tienda peleándonos por un suéter porque está en oferta? Sí me doy a entender. Creo que el gran problema no es el consumismo per se. Creo que el gran problema es que le perdamos el sentido a la fecha. Porque, sin lugar a dudas, toda religión es un poder, ¿cierto? Es el dominio del teos sobre la congregación. Entonces eso lo convierte en un poder. Ahora, tú hablabas de
la guerra que está pasando en Ucrania y todo. Así es, son dos naciones cristianas, una católica, Ucrania, que también tiene una parte ortodoxa, pero la otra parte ortodoxa es Rusia. Y las dos, bueno, voy a hablar en un sentido religioso. Las dos reconocen la Eucaristía, a diferencia de los protestantes, porque los protestantes no reconocen la Eucaristía. Los ortodoxos y los católicos sí. Y sin embargo se están partiendo la madre en Ucrania, ¿no? Hay cierta variación del idioma ahí sí, porque también en Ucrania parte considerable de la población habla ruso, pero también habla idioma ucraniano. Hay sobre todo en la parte occidental. Entonces, sigue el problema y sigue el combate de dos naciones que por antagonismos políticos, y ahí sí se incluye una geografía política bélica, están en combate. Y ahorita no se ve que pueda tener fines solución. Y otra cosa para analizar en esta Navidad, estimado maestro Asdrúbal, estamos viendo qué va a pasar, porque sí estamos viendo una geografía política bélica que se está conformando en frentes. En el Pacífico, la amenaza de China de invadir Taiwán y la presencia militar de Estados Unidos ya en esa parte del mundo. La guerra entre Hamás e Israel. Y esa parte del mundo también. Quizá, bueno, ellos tienen tienen milenios de estar combatiendo, pero ahorita es de los momentos que se está poniendo más álgidos allí. Y lo que está pasando en Ucrania. Entonces como que están conformando ejes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar a futuro con estas situaciones? Y lo digo desde esta reflexión, desde estos días navideños, que quizá el mundo puede estar enfrentando próximamente una tercera guerra mundial, pero esta sí sería una hecatombe. Vaya, bueno, pero oye, bueno, dos cosas. La primera, a mí me gustaría que en la siguiente parte del programa tocaras el tema de la mercadotecnia, de todo eso, de cómo se está cayendo en el mercantilismo de la Navidad, porque se me hace un tema interesante. Digo, yo argumento, pero no apoyo. Solo recuerdo que ahí está el argumento. Y otra cosa es que también la fecha próxima que se acerca es el Año Nuevo. Entonces hay como pues también un tema mental de se terminan ciclos y el año pues ha sido usado milenariamente como herramienta de medida de tiempo. Esto hace que empecemos a pensar en el próximo año, en el futuro. Y es otra cualidad que tiene la Navidad, estar muy cercana al próximo año entrante y que nos hace reflexionar en el futuro. Pero de eso hablaremos en unos momentos más. Esto es Foro Cepa Radio. Vamos a un corte y regresamos. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Continuamos, queridos amigos de Foro Cepa Radio, a esta ya tercera parte del programa. Este programa, pues, que hemos dedicado a hacer, pues, de reflexión y de ensayo sobre lo que representa la Navidad, sobre todo en temas de actualidad y, pues, de cuestionarnos a nivel filosófico, a nivel literario, a nivel cultural, qué tanto ocurre durante estas fechas en nuestras mentes y en nuestro quehacer artístico,
en nuestro quehacer cultural. Y pues estábamos mencionando que pues a grandes rasgos la Navidad es una época de paz, tan poderosa que puede interrumpir los procesos armados, pero desgraciadamente también es una época en donde se pone en cuestión, en tela de juicio, el consumo, el consumismo excesivo, las largas filas en las tiendas, la explosión de la mercadotecnia en todos sus usos y en todas sus versiones, y pues incluso podríamos decir hasta la mercantilización de nuestro propio tiempo y de nuestro propio entusiasmo, ¿no? Nuestra valoración numismática como personas. Eso era lo que nos estabas diciendo, Lalo, antes del corte. Me gustaría como que continuar con esa cadena, ¿no? Porque es un tema de reflexión también, y que creo que se ha perdido un poco lo del consumismo en la época navideña, que también ocurría mucho con lo de San Valentín, ¿no? Que San Valentín se hizo muy mercadológico, de mucha mercadotecnia, el Día del Amor y la Amistad. Aunque fíjate, curiosamente esa reflexión no la he escuchado tanto con lo del Día de la Madre, por ejemplo, aunque también está muy naturalizado el consumo con el Día de la Madre. De hecho, la protesta o la reflexión social que se ha hecho últimamente es: oye, regálale algo a tu mamá que disfrute ella, no que use para el trabajo o que use para la vida cotidiana, porque lo más tradicional, podríamos decir, es regalarle a la mamá pues una lavadora, una cazuela, pero el consumo está directamente implícito en el Día de la Madre, y no se protesta sobre eso como si se protesta sobre el consumo en la época navideña. Entonces, háblanos un poco más sobre el trasfondo de estas reflexiones de la mercadotecnia, el consumismo en la época navideña. Bueno, sí, voy a hacer un prólogo. Primeramente quiero decir que Jesús Cristo detestaba el dinero. Y si no, nada más hay que leer un poco los evangelios y se van a dar cuenta de que lo que yo les digo es cierto. Y ahora sí que esto es una verdad verdaderamente verdadera. Entonces hay una paradoja a pasar en cuanto al que el sentido de la Navidad, que es precisamente el onomástico de Jesús Cristo, se ha convertido en una mercadotecnia. Desde luego es una compra de afectos, de sentires, de bienvenidas, de paz y de amor para estas fechas. Sin embargo, yo creo que sabes que rescata mucho esto de que se considere también parte de integrarnos como seres humanos, es la tradición de los pueblos. Y estoy hablando, por ejemplo, de las posadas, de las cenas en familia. Por ejemplo, las posadas son muy mexicanas, es parte de nuestra tradición, porque la Navidad es universal, ¿no? Entonces se compra el pavo, ¿no? Bueno, te dicen, ¿qué vas a cenar de Navidad? A pavo, porque esa es la idea comercial universal. Pero en estadounidense, y tú sabes pues que, bueno, todavía seguimos hablando de las costumbres del imperialismo y toda la idea que tenemos, sí. Pero fíjate que en México nuestra tradición y nuestro acercamiento es las posadas, ¿no? Y lo que comienza así con 9 días de antelación y allí que entra la elaboración de las piñatas mexicanas,
los nacimientos y todo. Entonces allí sí ya hay algo, porque realmente, claro, para todos se necesitan economías, pero incluso con las economías más modestas se puede hacer un festejo caluroso, de familia, de tradición, ahí sí, ¿verdad? Y esto en contraposición de los grandes comercios. Por ejemplo, yo después de mucho tiempo entendí, porque tú sabes que todo mundo tenemos traumas de infancia. Y sabes, Azul, ¿cuál fue uno de mis mayores traumas de infancia? Porque también déjame decirte que la Navidad, el Santo Claus y los Reyes te dejan muchos traumas posteriores. Entonces, uno de mis grandes traumas fue que ni el Santa Claus ni los Santos Reyes me trajeron mi trenecito eléctrico. Y no sabes eso cómo golpea, cómo pega. Pero eso es culpa del consumismo. Cuando hay una sociedad que es completamente capitalista y no te da otras opciones, y a los padres para pensar ¿qué otras opciones puede haber aparte de eso? Donde tantos niños tienen ilusiones, porque no vamos a negarlo. O sea, muchos niños yo quiero que el Santa Claus me traiga mi super avalancha con sus carreteras y todo. Y no. Entonces el niño dice, oye, pues, Santa Claus es un fraude, ¿no? Reyes Magos, yo me porté bien, ¿por qué me hacen esto, no? ¿Ya ven? Luego, ¿por qué la derecha no quiere que haya gentes pensantes en la sociedad? Cuando ustedes mismos los están germinando con tanta estupidez. Okay. Y también otra cosa que creo que es interesante abordar como tema de ensayo sobre la Navidad es la apropiación de la tradición como concepto. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo era niño, por ahí, el gran Juan José, como vamos cerrando el programa, aprovecho para recordarles el número de contacto del foro: 4433 67 13 73. Saque su libretita, su smartphone, o trate de recordar 4433671373. Es el número de Foro Cepa. Atendemos únicamente vía WhatsApp, y ahí tenemos un pequeño grupo. Y pues ahí, si nos quieren mandar saludos, si nos quieren mandar algo relacionado al programa, y si no, también esta es una línea de comunicación para que, si ustedes tienen algún evento artístico-cultural, si ofrecen algún servicio artístico-cultural, son artistas independientes o artesanos independientes, o incluso si son gestores culturales y quieren darle promoción al proyecto, tenemos ahí pues un pequeño grupo activo y damos difusión. Por ahí algunas personas que nos han enviado sus proyectos para que les hagamos difusión son ProArte de Marabatío, que tienen ahí su proyecto de temazcales, y pues estas personas de teatro, de tu obra del Marqués, ¿cómo se llama el grupo? El Cantar de la Libélula se llama. Grupo chileno de teatro El Cantar de las Libélulas. Grupo chileno de teatro El Cantar de las Libélulas, que también pues han sido de los que nos han dado difusión, y pues varios artistas independientes que han participado en el programa. Pues bueno, antes de dar el último toque de esta reflexión comuna, o de este discurso ensayado, este diálogo ensayístico, pues queremos hacer una mención a todos los participantes que ha tenido el programa de Foro Cepa en este año, porque fíjate, Lalo, la otra vez nos hicieron la cuestión, oye, ¿cuántos artistas? Usted en la religión que se quiera. Entonces, los propósitos que se quieran lograr para Año Nuevo, pensar
desde donde estamos, mejorar como personas que somos en la medida de nuestras posibilidades que nos dan y transmitirlo hacia los demás en la medida en que podamos luchar por eso. Pero no solamente luchar por nosotros mismos, sino luchar también en beneficio de la sociedad. El mínimo gramo que aportemos para concientizar nuestra sociedad a partir de nosotros, eso ya es ser buena persona. Pero siempre apoyar al semejante. Creo que eso es y sería lo mejor para nosotros, ser buenas personas. Y nada más para despedirme, me acuerdo de la sabia máxima de Salomón. Salomón del Antiguo Testamento. Ustedes dirán, ya me puse religioso, sí. Salomón, cuando llegó al poder en Israel, rey Salomón, lo primero que le pidió al Creador es sabiduría para gobernar un pueblo. Desde ese nivel. Entonces, se le concedieron prodigios nada más por ese sabio pensamiento. Entonces, desde nuestra posibilidad, que el Creador nos dé sabiduría para discernir cómo podemos ser mejores personas y así, entonces, cumplir nuestros proyectos a futuro. Nada más. Nada más. Y pues bueno, también queremos recordarles que el próximo año volverá a funcionar este calendario bizarro, este calendario artístico independiente que viene constituido o empieza con el Día del Artista Callejero, luego sigue con el Musexo, luego el Día del Borracho, las Cantinatas y la Navidad Bizarra, que es este último evento que hace Grupo Asco en conjunto con diferentes artistas independientes de la ciudad de Morelia. Y esperemos que algo más también, maestro Asdrúbal, porque hay que recordar que tenemos nuestro pliego petitorio en la SECUM y estamos teniendo logros, aún no conquistas, pero sí quiero decir que ahora son otros tiempos, porque ahora estamos siendo más escuchados, estamos teniendo más presencia y anteriormente pues eso no lo estaban porque no nos escuchaban los gobiernos anteriores, pero ahora sí, y estoy hablando del gobierno estatal y vamos a esperar la respuesta también del gobierno federal, que también creo que vaya a ser plausible. Pero se viene un año difícil también porque son años de elecciones, entonces todo va a ser protagonismo el año que entra. Claro, y hay las exposiciones del Foro Cepa, que también esas todavía no tienen sede, pero bueno, pues y también un agradecimiento muy grande a Canas, por supuesto, que estuvo musicalizando todo este año y atendiendo redes. Y quiero decir que es en vivo, lo que ha hecho Canas, él musicaliza en vivo aquí en cada grabación, y eso yo de veras le doy una consideración de honor al compañero Canas, porque eso es bien difícil y merece el mayor de mis respetos nuestro compañero Canas del Foro Cepa. Y pues vamos cerrando. Por cierto, al final de este bloque vamos a tener una pista, producción del mismo Canas. Y pues es nuestra manera de desearles feliz Navidad. Todavía hay otro programa, no nos vamos a tomar vacaciones, vamos a producir el programa, a no ser que a nivel técnico el sistema tenga pues otros planes. Pero nos estaremos viendo, nada más que el tema ya del próximo programa va a ser el Año Nuevo. Y vamos a hacer pues otro ensayo sobre pues estas reflexiones interesantes que nos vienen a nivel cultural, y muchísimas compañeros, artistas, músicos sobre todo, teatreros que andan haciendo pastorelas, pintores que pues por ahí agarraron una chambita porque el aguinaldo sirvió para poner el mural del abuelo, a todos los artistas que por fortuna pues en estas épocas están todos trabajando. Esta es la temporada alta de la producción artística y creo que ese es el espíritu
de la época. Por lo menos son fiestas decembrinas. Y pues ya, paz en los países. Comenzar es fácil. Resistir es un arte. Todo el sistema al pueblo. Y todo el pueblo ¡Al Foro Cepa! Hasta aquí llegamos en Foro Cepa, donde la lucha y la resistencia son nuestro lema. Gracias por ser parte de esta comunidad cultural. Les recordamos que la lucha continúa y el arte sigue siendo nuestro medio para transformar el mundo. Nos escuchamos en el próximo episodio.